Esta es una historia real inspirada en los archivos de desapariciones no resueltas y en la vida de una periodista que se atrevió a mirar donde nadie más quería. Bienvenidos a Escena del Crimen. Hoy te presento el caso de una mujer que investigaba personas desaparecidas hasta que ella misma desapareció. Clara Molina era periodista freelance, conocida en foros especializados por su dedicación incansable a casos esquecidos. Escribía sobre desapariciones, escarbaba donde la policía ya había cerrado carpetas y mantenía un blog llamado Voces Silenciadas. Vivía en Málaga, España, y desde su pequeño apartamento pasaba noches enteras revisando archivos antiguos, hablando con familiares de víctimas y visitando lugares que ya nadie pisaba. Hasta que un día notó algo. 3 casos separados por años, por provincias diferentes, pero con una coincidencia inquietante. En cada uno había un testigo que aparecía en segundo plano, siempre dando datos vagos, siempre cerca, siempre cooperativo. Clara empezó a tirar del hilo. Lo que encontró la obsesionó. Dejó de dormir, dejó de salir y empezó a contarle a sus amigos que estaba cerca, que lo tenía. Pero una noche, después de enviar un correo en el que decía «Creo que sé quién es», Clara desapareció. Y ahí empezó nuestra historia. Clara Molina llevaba semanas en silencio, más incluso de lo habitual. Quienes la conocían sabían que, cuando estaba sumida en una investigación profunda, podía pasar días sin responder llamadas, sin salir de casa, alimentándose mal y escribiendo compulsivamente. Pero esta vez era diferente. El silencio era total. Ni una publicación en su blog, ni un correo enviado, ni siquiera el leve movimiento de sus redes sociales. Hasta que una alarma se activó. Su casero la llamó 3 días después de no tener noticias y no recibir el alquiler del mes. Subió al apartamento con una llave de repuesto y lo que encontró lo dejó con un escalofrío. Todo estaba en orden, demasiado en orden. El portátil seguía encendido, con una pestaña de email abierta. El café en la taza estaba seco, como si llevara días sin tocarse. En la pantalla una frase inconclusa. «Creo que encontré al hombre de la sombra. Necesito hablar contigo antes de que...». Nada más. Aquel era el último rastro de Clara, y ahí empezó oficialmente su desaparición. La policía inició la búsqueda, pero como en muchos casos, donde no hay signos claros de violencia ni testigos, el proceso fue lento, burocrático. No había cuerpos, no había sangre, no había gritos, solo ausencia. Sus amigos más cercanos, especialmente otra periodista llamada Laura Echeverría, comenzaron a revisar el contenido del blog Voces Silenciadas, donde Clara publicaba artículos extensos sobre desapariciones olvidadas por los medios y las autoridades. Uno de los últimos artículos mencionaba patrones repetidos en desapariciones de jóvenes activistas entre 2007 y 2015. Clara parecía convencida de que no eran coincidencias, que había un patrón y un responsable. Lo interesante es que en sus apuntes privados, recuperados del disco duro de su portátil, Clara no solo hablaba de patrones, ella tenía nombres, o al menos tenía un alias. El hombre de la sombra, un individuo que, según ella, aparecía vinculado directa o indirectamente a al menos 5 casos sin resolver, siempre como alguien periférico, un vecino, un compañero de trabajo, un testigo casual, nunca como sospechoso principal, nunca con suficiente evidencia como para levantar sospechas, pero Clara había ido más allá. Había creado un mapa con todas las ubicaciones y fechas de desaparición. Cada una estaba unida con hilos que cruzaban ciudades, años y hasta contextos políticos. Y en el centro del mapa, con una chincheta negra, el nombre de un hombre, Javier Ortega.
Era un periodista veterano que había trabajado durante décadas en medios tradicionales cubriendo Crónica Roja. En muchos casos, incluso, había sido quien redactó las primeras notas sobre las desapariciones. Clara se había obsesionado con él. Laura llevó esa información a la policía, pero fue recibida con escepticismo. Javier Ortega era respetado en el gremio. Aunque su estilo había caído en desuso, aún escribía columnas en un periódico digital, y nadie lo veía como una amenaza. Pero cuando empezaron a cruzar los datos aportados por Clara con los registros públicos, algo comenzó a encajar de forma perturbadora. Ortega había estado físicamente presente en 4 de los 5 lugares donde las desapariciones ocurrieron. En 3 de ellos, se hospedó en hoteles a menos de 2 kilómetros de las víctimas. En 2, había hecho entrevistas que nunca fueron publicadas. La policía, ahora con una causa probable, decidió interrogarlo. Ortega no se mostró nervioso. Fue educado, cooperativo, aunque ligeramente condescendiente. Dijo que sí, que recordaba a Clara Molina, que le parecía una periodista talentosa pero inexperta, y que quizás había sido víctima de su propia obsesión. Dijo también que los datos eran solo coincidencias, que como reportero había viajado por toda España, y que no era raro que hubiera estado en esos sitios. Pero algo no cuadraba. Uno de los detectives, un hombre llamado Ramos, comenzó a revisar los archivos de grabaciones y artículos de Ortega. Notó que había un estilo repetitivo, casi ritual, en cómo describía a las víctimas, como si las conociera íntimamente, incluso cuando afirmaba haber obtenido la información de fuentes policiales. Luego vino la pista decisiva. En el caso de Ana Beltrán, desaparecida en 2011 en Salamanca, Ortega había citado una frase atribuida a ella en su último artículo. Sin embargo, esa frase nunca fue pública. Solo estaba en el diario personal de Ana, que la policía no había hecho público. ¿Cómo la conocía? La sospecha se transformó en urgencia. La policía solicitó una orden para registrar el domicilio de Ortega. En su casa, un piso antiguo en el centro de Madrid, todo parecía normal. Pero en el armario de su despacho, detrás de una falsa pared, encontraron una caja metálica cerrada con candado. Dentro había cintas de video etiquetadas con fechas, una por cada víctima. Además, había objetos personales, un colgante de Ana, un cuaderno de Sara, una bufanda de Laura y una grabadora con una entrevista inédita con Clara Molina. En la cinta, Clara pregunta con voz tensa: ¿Usted estuvo en Zaragoza en octubre de 2012? Ortega responde: No veo por qué importa. Clara insiste: Porque fue cuando desapareció Eva Delgado. Usted fue la última persona en entrevistarla. ¿Me lo puede explicar? Ortega hace una pausa y luego dice con frialdad: Eva también pensaba que tenía algo que contar. Mira cómo terminó. El silencio posterior es tan intenso que uno casi puede escuchar el miedo. Ortega fue arrestado esa misma noche. Durante los interrogatorios se mantuvo en silencio. Luego negó todo. Y finalmente, tras la presentación de las evidencias, aceptó hablar. Dijo que nunca tuvo la intención de matar, que solo quería entender por qué ellas lo desafiaban, lo enfrentaban, lo reducían a un hombre invisible. Dijo que Clara era diferente, que ela veía demais, que por isso teve que calar ela também. O julgamento foi um espetáculo. A mídia se agarrou ao caso como urubu em carniça. Todos queriam saber como um jornalista prestigiado, com décadas de carreira, pôde esconder tantos crimes sob o nariz da sociedade. Mas o que mais chocou não foi apenas o número de vítimas, pelo menos 7 confirmadas, mas a frieza com que ele usava sua posição como repórter para se infiltrar nas vidas das mulheres, ganhando sua confiança, manipulando suas histórias e depois apagando-as. No tribunal, a família de Clara falou com força. Sua irmã
leu uma carta encontrada entre os papéis de Clara, onde ela dizia: "Se alguma vez desapareço, no deixem que me reduzcan a um número mais. Lutem, busquem, porque eu haria o mesmo por ustedes." A audiência inteira ficou em silêncio. Ortega foi condenado à prisão perpétua com regime fechado, sem direito à apelação. Mas mesmo com o fim do processo legal, algo permaneceu. A pergunta incômoda: quantos mais? Quantas mulheres desapareceram em silêncio sem que Clara pudesse conectá-las? O blog Vozes Silenciadas, após sua morte, foi reativado por um coletivo de jornalistas que decidiram continuar sua missão. As investigações seguem e a sombra de Ortega ainda paira sobre muitos arquivos antigos. Quando Javier Ortega foi arrestado, parecía que todo había terminado. Los medios lo etiquetaban como el asesino intelectual. Los titulares celebraban el cierre de una década de misterios y el público respiraba aliviado. Pero quienes conocían realmente a Clara Molina sabían que su investigación era más amplia, más ambiciosa. Ortega era una pieza central, sí, pero no era el único. En los diarios que Clara dejó encriptados en su ordenador, encontrados por su amiga y colega Laura Echeverría, había algo claro. Ella creía que no estaba tras un asesino solitario, sino tras una red. Una estructura sutil, peligrosa, silenciosa, conformada por personas comunes que compartían un mismo patrón de conducta. Se movían entre los márgenes, observaban sin ser vistos, aparecían en los momentos clave y luego desaparecían del radar. Clara los llamaba los ecos de la sombra. Uno de los primeros nombres en esta red era el de Sergio Galván, excomisario de policía, hombre de rostro gris y voz seca. En su juventud había sido el encargado de investigar dos de los primeros casos de desaparición que más tarde Clara conectaría, el de Eva Delgado, 2007, y el de Lucía Campoy, 2009. En ambas investigaciones, Sergio había actuado con excesiva premura para cerrarlas. Alegaba falta de pruebas, falta de testigos, incluso fugas voluntarias. Lo curioso es que años después, cuando Clara accedió a los informes originales por medio de un contacto dentro de la policía, descubrió que había testigos cuyas declaraciones nunca fueron archivadas, llamadas al 112, ignoradas, y peritajes forenses que desaparecieron. Clara encontró un patrón. Sergio Galván se había asegurado de desviar la atención de cualquier sospechoso vinculado a un grupo reducido de funcionarios, periodistas y asesores. Entre ellos siempre figuraban tres nombres: Ortega, Beatriz Moya y Mario Dalmau. Beatriz era una figura compleja. Psicóloga forense de voz dulce y actitud maternal, tenía una reputación impecable entre jueces y fiscales. Clara había descubierto que Beatriz había evaluado psicológicamente a tres de las víctimas semanas antes de sus desapariciones. En teoría, su función era ayudar a determinar si estaban en condiciones de testificar en otros casos. Pero lo inquietante era que en cada una de esas evaluaciones, Beatriz diagnosticó estados de paranoia leve o delirios persecutorios, lo cual servía para restar credibilidad a los testimonios. Clara sospechaba que estos informes fueron manipulados y, más aún, que Beatriz los usaba para identificar qué víctimas estaban más aisladas emocionalmente, más vulnerables. En uno de los cuadernos de Clara escribió: Moya no cura, selecciona, se esconde tras el rol de terapeuta, pero observa como predadora. Es el ojo de la red. Esta frase aparece varias veces subrayada en rojo, acompañada de fechas, nombres de víctimas y flechas que conectan todo con un círculo central rotulado como la telaraña. Y luego estaba Mario Dalmau. Escritor fallido, obsesionado con casos criminales, vivía casi como un ermitaño en un barrio periférico de Barcelona.
Clara descubrió su nombre porque él mismo había comenzado a enviarle correos electrónicos tras cada publicación de su blog. Al principio eran mensajes de admiración, luego pasaron a sugerencias de investigación y finalmente advertencias veladas. Ten cuidado con los que miran demasiado al abismo. A veces el abismo devuelve la mirada. Clara, lejos de intimidarse, rastreó sus redes sociales, sus blogs antiguos y halló lo impensable. Mario había escrito relatos ficticios años atrás que coincidían casi punto por punto con los métodos de desaparición de al menos 4 víctimas. En uno de esos cuentos, llamado Las Crónicas del Cazador, el protagonista era un periodista que seducía a jóvenes investigadoras, las llevaba a un supuesto lugar secreto de revelaciones y las hacía desaparecer. Incluso describía cómo colocaba objetos personales en casas de otras víctimas para desviar la atención de la policía. Clara confrontó a Mario por correo. Él respondió: no todo lo que escribimos es mentira. A veces disfrazamos la verdad de ficción porque nadie se atreve a verla desnuda. Esa respuesta encendió todas las alarmas. Laura Echeverría, al releer los archivos de Clara tras su desaparición, notó algo que había pasado desapercibido. Clara no solo investigaba por fuera, también había logrado infiltrar uno de los círculos internos de esta red. Había asistido a charlas privadas de Javier Ortega, se había hecho pasar por paciente de Beatriz Moya y había contactado a Sergio Galván, fingiendo escribir un libro sobre su carrera. En cada caso, anotó detalles, gestos, silencios, tics, contradicciones. Era como si estuviera armando un perfil psicológico de cada uno, no solo como criminales potenciales, sino como engranajes de un mismo mecanismo. En uno de sus últimos audios grabados en el móvil, Clara susurra: están conectados. No sé cómo, pero cada uno cumple una función. Uno manipula la narrativa, otro silencia la mente, otro borra la escena. No son improvisados. Hay una lógica, una jerarquía. Ese audio nunca fue publicado por los medios. Quienes lo escucharon afirman que, hacia el final, se oye un portazo, pasos rápidos, y la grabación se corta abruptamente. Pero lo más perturbador vino después del juicio de Ortega. Cuando todo parecía haber terminado, Laura recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto impresa, Clara, sentada en una terraza, leyendo un dossier. Detrás de ella, desenfocado, un hombre con gorra, barba y gafas oscuras. Al ampliar la imagen digitalmente, expertos en análisis forense concluyeron que no era Ortega, tampoco Mario, ni Sergio. Era alguien más, alguien que no figuraba en ninguna lista. Eso reavivó la teoría de que Clara estaba investigando algo más grande, que los arrestos eran apenas la superficie y que aún quedaban hilos sueltos. Laura decidió continuar la investigación. Publicó un artículo titulado «Las sombras no terminan con una sola condena». En él reveló que Clara había mencionado una y otra vez la palabra estructura y que en su último archivo encriptado dejó una nota final. Si desaparezco, no miren solo a Javier. Miren a los que no hablan, a los que siempre están al fondo de las fotos, esos que parecen no estar. Ahí vive la verdad. Ese archivo, que incluía cientos de nombres, ubicaciones, interacciones, aún está siendo analizado por periodistas y expertos. Algunos afirman que se trata de un rompecabezas imposible. Otros creen que la clave está en un patrón numérico oculto en las fechas y coordenadas. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen luchando. Agradecen que Ortega esté en prisión, pero exigen que se investigue más. Sienten que los crímenes no fueron obra de un solo hombre, que hubo cómplices, facilitadores, encubridores y, sobre todo, sienten que Clara murió demasiado cerca de la verdad. Tal vez, incluso, por haberla encontrado.
Así termina este tercer bloque, con sospechas, con nombres cruzados, con teorías abiertas, pero sobre todo, con la certeza de que la historia que Clara Molina intentó contar aún no está completa. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Javier Ortega el único culpable? ¿O acaso seguimos buscando al verdadero arquitecto de las sombras? Cuando Javier Ortega fue arrestado, la mayoría creyó que todo había terminado. La policía celebró su captura. Los medios lo titularon como el asesino del silencio y el público respiró aliviado. Teníamos a un culpable, pruebas, un juicio. ¿Qué más hacía falta? Pero Laura Echeverría, amiga y confidente de Clara Molina, sabía que aquella conclusión era solo una fachada. Clara había construido una teoría mucho más compleja. Una red, una estructura invisible que actuaba desde las sombras, utilizando el poder, el prestigio y la burocracia para encubrir crímenes. Ortega era un ejecutor, sí, pero no era el autor intelectual. Había algo, o alguien, más detrás de todo. Y Clara lo sabía. La clave llegó inesperadamente. Un sobre sin remitente apareció en la redacción del periódico donde Laura trabajaba. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a máquina. Clara no lo descubrió sola. Tú también puedes verlo. El archivo contenía una grabación de video, una videollamada automática registrada por el sistema de seguridad de Clara, datada del 6 de noviembre de 2018, días antes de su desaparición. En la imagen, Clara aparece visiblemente tensa, sentada frente a su ordenador. Una voz masculina se escucha desde el altavoz. Grave, serena, aterradora. Clara dice: «Ya no importa si me amenazas. Tengo todo archivado. Si me pasa algo, alguien lo encontrará». La voz responde: «No es una amenaza, es una advertencia. Lo que haces tiene consecuencias». La llamada termina abruptamente con un sonido metálico. La imagen se congela. El análisis forense de la grabación confirmó que la voz pertenecía a Ramiro Peña, excomisario jefe de la Policía Nacional, retirado desde 2015. Nunca había sido nombrado públicamente en relación al caso, ni siquiera en los archivos publicados por Clara, pero en su cuaderno personal, bajo la letra R, aparecía una entrada escueta. RP, el estratega. Demasiadas coincidencias para ignorar. Clara había estado investigando a Peña en silencio y había encontrado algo que, quizás, no tuvo tiempo de revelar. Ramiro Peña había supervisado varias de las investigaciones sobre las desapariciones que Clara conectaba. Fue superior de Sergio Galván, firmó los primeros informes de evaluación de Beatriz Moya y fue mentor periodístico de Ortega en los años 90. También había sido orador en conferencias donde Mario Dalmau participaba como oyente. Estaba conectado con todos. Era el centro invisible de una red cuidadosamente construida. Con esa evidencia, la policía obtuvo una orden de allanamiento para registrar su finca a las afueras de Zaragoza. Lo que encontraron fue escalofriante. Una habitación oculta, accesible a través de una trampilla bajo el suelo del despacho. Dentro, cientos de documentos clasificados, grabaciones, fotografías de las víctimas, mapas de seguimiento, una libreta con el nombre de Clara Molina en la portada y en su interior una frase escrita a mano: «Se acerca demasiado». También había un pendiente de plata que pertenecía a una de las víctimas desaparecidas en 2012. La policía no dudó. Peña fue arrestado, pero durante el interrogatorio negó todo. Alegó que la grabación era falsa, que alguien quería incriminarlo. Dijo que Clara era inestable, que su investigación era una fantasía. Sin embargo, su ADN fue hallado en el pendiente, sus huellas en documentos clasificados y los registros de sus llamadas lo ubicaban en las mismas ciudades donde ocurrieron varias desapariciones en fechas coincidentes. La red empezaba a desmoronarse. La fiscalía abrió un nuevo proceso.
Ortega, Galván, Moya y Dalmau fueron citados nuevamente. Esta vez todos callaron. Incluso Ortega, que en el juicio anterior había hablado con arrogancia, ahora mantenía la cabeza baja. El miedo era palpable, porque ya no se enfrentaban a cargos individuales, ahora eran parte de una estructura criminal, una organización clandestina acusada de desapariciones forzadas, manipulación institucional y homicidios sistemáticos. Durante el juicio se revelaron más piezas del rompecabezas. Beatriz Moya había evaluado a 12 víctimas en sesiones privadas antes de su desaparición. Sergio Galván había archivado declaraciones claves en todos esos casos. Mario Dalmau había escrito ficciones que replicaban exactamente los métodos empleados. Ortega, con su acceso a los medios, desvió la atención pública, desacreditó a testigos y moldeó la narrativa. Pero Peña era quien los unía, el arquitecto, el estratega. En el cuarto día del juicio, Laura tomó la palabra. Presentó los últimos archivos que Clara había codificado, entre ellos una carta no publicada que Clara escribió y dejó programada en su blog, con fecha abierta. Decía: «Si estás leyendo esto, ya no estoy, pero aún puedes hacer algo. No dejes que te digan que fue un accidente. No creas que fue un loco solitario. Busca a los invisibles. Mira las líneas entre los nombres. En la sombra está el poder. Y la verdad, aunque intente ser silenciada, siempre deja eco». Las palabras de Clara conmovieron al tribunal. El fiscal pidió cadena perpetua para todos los involucrados, sin posibilidad de reducción. El jurado tardó menos de 3 horas en deliberar. Ramiro Peña, Javier Ortega, Sergio Galván, Beatriz Moya y Mario Dalmau fueron condenados por desaparición forzada, homicidio múltiple, obstrucción a la justicia, manipulación institucional y asociación ilícita. La sentencia fue histórica, pero aún había una pieza faltante: el cuerpo de Clara. Nunca fue encontrado. En los archivos de Peña había coordenadas de rutas, fotografías satelitales, descripciones de lugares remotos. La policía peinó más de 100 hectáreas de terreno, sin éxito. Algunos creen que Clara fue enterrada en un lugar imposible de hallar. Otros, que su cuerpo fue destruido. Pero hay quienes creen algo más inquietante: que Peña no la mató, que alguien más dentro de la red la retuvo, que aún podría estar viva. La teoría de que Clara podría haber fingido su desaparición para proteger a los suyos circuló por meses. Laura lo negó. Dijo que Clara jamás abandonaría su lucha, pero entonces apareció una carta, enviada desde Lisboa, a nombre de Laura, sin firma, en el sobre una única hoja, un código que Clara usaba en sus notas personales. Al ser descifrado decía: «El fuego no apaga la verdad, solo la esconde en cenizas». Hoy, Voces Silenciadas es una fundación internacional. Su archivo de investigación está abierto al público. Más de 400 casos están siendo reanalizados. Y cada año, el 23 de noviembre, cientos de personas se reúnen con velas encendidas para recordar a Clara y a todas las víctimas que no tuvieron voz. En cada vela, una promesa: que la verdad no será silenciada. Y tú, que llegaste hasta aquí, ahora lo sabes. Esta historia no era solo sobre un asesino, era sobre poder, sobre complicidad, sobre sistemas que permiten que el mal se oculte con corbata y sonrisa. Y también era sobre coraje, porque Clara no era una víctima más, era la grieta que abrió el muro, la luz que atravesó la sombra, la voz que, aunque silenciada, aún resuena. ¿Lo viste venir? ¿Sospechaste de Peña? ¿O también pensaste que todo acababa con Ortega? Comenta abajo. ¿Tú habrías llegado tan lejos como Clara?